Al licenciado Adán Augusto López, compañero líder de la fracción parlamentaria. Y la Fiscalía, sin pedírselas, por su relación. Escuche usted, no fue una relación o simplemente que pusiera un funcionario. Es su amigo desde hace 30 años con quien fuera su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, que es prófugo de la justicia y está acusado de ser el líder del cártel de la Barredora, Jorge. En Morena nadie exige cuentas a nadie, sea cual sea el crimen cometido o las acusaciones presentadas. Pero eso no impidió que Luisa María Alcalde comenzara el consejo asegurando que habría cero tolerancia contra la corrupción. Me imagino que la de los otros, porque los suyos ni la ven ni la escuchan. Un Consejo Nacional al que no fue el secretario de organización, Andy López Beltrán, porque dicen que andaba de viaje por un tema familiar. Tampoco Ricardo Monreal, porque la última vez que se supo también dijo que era un tema familiar. La última vez se supo que andaba festejando con Pedro Aces en Madrid, ahí en el Hotel Villamagna. Y está permeado todo esto, además, eso es secundario, pero no deja de ser divertido, por chismes sobre la vida sentimental de los dirigentes, chismes que embriagaban también el ambiente. La sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena era el momento ideal para demostrar el músculo, la unidad y hacer válidos los estatutos del partido. Rechazo a la corrupción e impunidad y, desde luego, barrer toda sospecha de cualquier mínimo rumor de relaciones con el crimen organizado. La plana fuerte del partido Guinda acudió para aprobar resolutivos, pero sobre todo para dar el espaldarazo a los hombres clave de Morena. Llegaron todos, bueno, casi todos, menos el secretario de organización de Morena, Andy López Beltrán, quien no asistió debido a que, dicen, se encontraba de viaje, que era personal y que había avisado con mucha anterioridad. Pero una vez reunidos todos en un hotel de Paseo de la Reforma, bueno, tampoco llegó el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, uno de los emblemas y hombre importante en la estructura del partido. Argumentó que tenía un compromiso familiar y que casualmente coincidió con la realización del evento político, del cual desconocía la fecha. Además, aclaró que no eran ciertas las versiones de que andaba en Madrid, en un festejo del diputado Pedro Aces. Si bien había unas cuantas sillas vacías, la reaparición del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, robó la atención de los presentes. Tal y como lo marca la austeridad republicana, Adán Augusto llegó en una camioneta de lujo, con vidrios polarizados, siempre dispuesto al diálogo. Yo ya di declaración respecto al tema, ya hice un posicionamiento público y ahí está. Desde luego que el respaldo a quien fue la mano derecha de López Obrador tenía que quedar claro, a la vista de todos. Por eso lo sentaron en el presidio. No, en las filas de atrás y en la orilla. Al inicio del evento, Adán Augusto recibió el saludo del presidente del Consejo Nacional del Partido, Alfonso Durazo, de quien también hay rumores de ser investigado en Estados Unidos por presunta relación con grupos criminales. Su equipo de comunicación en el gobierno de Sonora salió a desmentirlo hace unos días. Al licenciado Adán Augusto López, compañero líder de la fracción parlamentaria de Morena. El tímido apoyo para don Adán fue por los vínculos criminales de quien fue su secretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien sigue prófugo. Sin hacer referencia de manera directa, la presidenta nacional de Morena aseguró que su partido no va a encubrir a nadie. Tenemos el compromiso inquebrantable para combatir cualquier acto que atente contra la confianza del pueblo. Todo aquel que se desvíe de esos principios debe responder por sus actos. Y si existiera alguna duda o señalamiento, que sea la autoridad la que, sustentada en pruebas, resuelva y determine su responsabilidad. Por momentos, Adán Augusto logró evitar a la prensa, pero ante la presión se limitó a decir algunas palabras. Yo lo que tenía que decir ya lo informé y espero que las autoridades hagan su trabajo, sus investigaciones. Este lunes, en entrevista radiofónica, Adán Augusto aseguró que nunca sospechó de los vínculos de Hernán Bermúdez con el crimen organizado y que si los hubiera conocido, inmediatamente lo habría separado del cargo.
pues que poco conoce a sus amigos, nunca sospechó en 30 años de amistad cercana con la que tuvo antes de designar a su secretario de Seguridad cuando fue gobernador, y no se enteró de nada, no supo nada. Bueno, así están las cosas y sin lugar a dudas, desde que entró Adán Augusto a Tabasco, a gobernar Tabasco, se empezaron a deteriorar terriblemente la situación de seguridad en Tabasco, y también con su cuñado, con Rutilio Escandón en Chiapas. Es de ahí. Fíjese usted, vea usted, hasta desde las notas periodísticas hasta los datos duros que hay, incluso del INEGI, de cómo se ha perdido seguridad y calidad de vida en esos dos estados. Y coincide, los dos cuñados llegaron a gobernarlas. Y bueno, vemos que en realidad lo que ocurre en el Consejo de Morena es lo que alimenta las acciones que toma Estados Unidos y las herencias malditas que ha dejado López Obrador, y cómo estas herencias malditas se siguen pagando. Ahora, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos ha sancionado a México por 2 decisiones tomadas el sexenio pasado. Las ha tomado de manera unilateral. Y es que la reducción de slots, que estos slots son las posiciones en el aeropuerto de la Ciudad de México, y también al mismo tiempo que limitó los lugares en el aeropuerto de la Ciudad de México, decidió mandar todos los vuelos de carga al aeropuerto Felipe Ángeles. En México, en la Ciudad de México, pasaron de 61 a 44 las posiciones para poder estar en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y bueno, hacia la AIFA se fueron todos los negocios, todas las empresas que tienen transporte de carga al aeropuerto Felipe Ángeles. Y esto ha generado un costo enorme para muchas empresas norteamericanas, sobre todo para las empresas que hacen precisamente entregas como DHL, como FedEx. Bueno, están, por supuesto, muy enojados porque las condiciones son desleales. ¿Cuánto le cuesta a esta empresa entregar un paquete que llega directamente a la Ciudad de México a aquel paquete que llega al Felipe Ángeles, que es mucho más largo el traslado, Jorge? Imagínate nada más. Y además porque se rompe un acuerdo que es de 2015, donde esas cosas se tienen que negociar. Las dos acciones se hicieron violando el acuerdo aéreo con Estados Unidos, que obliga a estas consultas por decisiones adoptadas de un día para el otro por el presidente López Obrador, acciones unilaterales que primero decidió, mire, es toda una suma de cosas, todo está concatenado. Primero decidió cancelar sin ninguna causa justificada el nuevo aeropuerto de Texcoco, que estaba a la mitad de su construcción. Luego castigar el viejo aeropuerto, el Benito Juárez, al que le quitó el presupuesto y los recursos fiscales del TUA, que es el impuesto que se paga, y ese impuesto se usó para pagar los bonos del aeropuerto de Texcoco, que nunca se construyó y lo seguimos pagando. Para incentivar el uso del Felipe Ángeles, del AIFA, como no podía de otra forma incrementar su uso con vuelos de pasajeros, porque los pasajeros no llegaban, le dieron todo el transporte de carga, incrementando costos y problemas logísticos a las empresas. Ese es el problema que ahora tenemos con Estados Unidos. Es polvo de aquellos lodos, Viviana. ¿Sabes hasta cuándo el TUA va a estar destinado? O sea, si usted compra un boleto de avión que llegue de un vuelo que sale de la Ciudad de México, tiene que pagar este TUA, este impuesto. ¿Sabes hasta cuándo lo vamos a tener que pagar? Hasta los años 30. No, hasta el 2045. Imagínese usted cuántos años de tirar dinero a la basura y al aeropuerto que no se construyó, y ahora ni siquiera tenemos aeropuerto. Estados Unidos le regresa la medida con la posibilidad de no permitir más vuelos de aerolíneas mexicanas a los Estados Unidos, una serie de medidas que dificultan sin duda las operaciones de las mismas, y con la posibilidad de quitar los respaldos legales a la alianza que hay entre Aeroméxico y Delta, que podrían hacer que Aeroméxico fuera realmente inviable. Es un golpe durísimo a la aerolínea más importante que tenemos en nuestro país, donde además de todo se generan muchísimos empleos, y es por donde básicamente muchísimos mexicanos se mueven. Y bueno, el sector aéreo en todo el sexenio pasado está en la ruina. Y no solamente eso, Jorge, hay que recordar la manera en que simplemente cambiaron el espacio aéreo para que pudieran funcionar los 3 aeropuertos, el de Santa Lucía, el aeropuerto de Toluca y el de la Ciudad de México, y cambiaron todas las rutas aéreas, y están pasando los aviones que llegan a la Ciudad de México por toda la zona de la Jusco, en donde también ha habido muchísimas quejas de pilotos internacionales que los sensores les empiezan a sonar porque hay muchas montañas en esa zona, Jorge. Sí, es una situación dramática. Todo esto además está relacionado con otro tema.
aumentan y seguirán aumentando las presiones y sanciones si el gobierno de México no reacciona y no asume que no puede seguir defendiendo indiscriminadamente a todos los funcionarios y políticos que han estado detrás de actos de corrupción y de complicidad en el pasado sexenio. Podrán seguir cantando que no están solos, pero el hecho es que están cada día más cercados por las herencias del pasado y por las decisiones de Donald Trump. Y con la protección de las autoridades se realizó otra marcha contra la gentrificación que terminó sin que actuara ninguna fuerza de seguridad. Y eso que los manifestantes destrozaron prácticamente muchísimo, vandalizaron el Museo Universitario de Arte Moderno, vandalizaron una librería también universitaria, la quema de libros, se robaron equipos y el gobierno de Clara Brugada se limitó a mirar simplemente porque les conviene estas protestas contra la gentrificación para obtener más votos. Y bueno, parece que están mucho más preocupados en la alcaldía porque les retiraron las estatuas del Che Guevara y de Fidel Castro. El vandalismo volvió a estar presente en la segunda manifestación contra la gentrificación en la Ciudad de México. La marcha fue convocada a través de redes sociales. El punto de reunión, la estación Fuentes Brotantes del Metrobús sobre Avenida de los Insurgentes en la alcaldía Tlalpan. En esta ocasión exigieron frenar los proyectos inmobiliarios que amenazan el bosque de Fuentes Brotantes. Queremos que directamente el predio y todo el bosque de Fuentes Brotantes quede en manos de Santa Úrsula Xitla, el pueblo originario. Un grupo de unos 500 manifestantes solo fueron escoltados por elementos de la policía capitalina. En ningún momento intervinieron para impedir los desmanes durante el recorrido. Los policías observaron y aguantaron las agresiones de los embosados. En un momento intentaron llegar a la carretera México-Cuernavaca, pero no se les permitió el paso. De ahí decidieron ingresar a Ciudad Universitaria, donde continuaron los actos irracionales. Los encapuchados llegaron al Centro Cultural Universitario, donde hicieron varias pintas. En el Museo Universitario de Arte Contemporáneo rompieron los ventanales. En la librería Julio Torri dañaron el mobiliario y quemaron libros. En un comunicado, la UNAM condenó estos actos y aseguró que evaluará los daños para presentar las denuncias correspondientes. Mientras las autoridades capitalinas reiteraron su compromiso contra la gentrificación, resaltaron que hubo saldo blanco en la marcha contra el retiro de las esculturas de Fidel Castro y el Che Guevara en la alcaldía Cuauhtémoc, un tema que es prioridad para el gobierno morenista. Sobre la violencia en CEU indicaron que son respetuosos de la autonomía universitaria y que por eso no actuaron, así como tampoco lo hicieron durante todo el recorrido. Muy preocupados por las estatuas de Fidel y de Che Guevara. No fue nadie a esa manifestación, pero hablan de saldos blancos. Lo que ocurrió con esta manifestación sigue siendo xenofóbico y sigue siendo, lo reconoció la propia presidenta, pero no hicieron nada, fascista, fascistoide. Quemar libros, quemar librerías, quemar museos es fascista, no es de izquierda, perdonen, no es civilizado siquiera. Pero además la queja contra la gentrificación es tratar de evitar que se construyan viviendas. Entonces, que nos expliquen cómo diablos se va a evitar la gentrificación si no hay más viviendas para la gente que necesita vivienda. Cuanto menos vivienda hay, más proyectos de gentrificación va a haber. ¿Por qué? Porque se va a imponer simplemente el mercado. Aumentan los precios, el que tiene más recursos es el que está en posibilidad de quedarse con esas viviendas. Es tan sencillo como eso, no se necesitan bandos, no se necesitan muchas cosas, se necesita impulsar el desarrollo real de las viviendas. Y fue el bando 2, famoso aquel de López Obrador, el que evitó que se pudieran desarrollar muchas viviendas con esta misma lógica. Pero lo que sigue ocurriendo en estas marchas es inadmisible. Que no actúen cuando se está quemando una librería, cuando se está atacando un museo, es inadmisible. Pero bueno, esta es la historia. Y además, para acabar, banderas palestinas en el tema de la gentrificación, que algún día alguien me lo explique ahí en el gobierno del distrito de la Ciudad de México. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo.
la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y los sectores más radicales de Morena y de la oposición han aprovechado las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, del abogado Jeffrey Lichtman, para resucitar un caso, el caso del general Salvador Cienfuegos. Siempre en este espacio hemos dicho que esa detención no tenía base alguna, que las acusaciones eran inverosímiles, que fue una provocación, un ataque a las Fuerzas Armadas y al Estado mexicano en la búsqueda que ahí lleva mucho tiempo Estados Unidos queriendo hacer de un maxi proceso contra México. Lo cierto es que el general no tenía ninguna responsabilidad de las acusaciones que se le hacían, pero estuvo un mes detenido y la detención fue infame. Fue infame la detención y fue infame las condiciones en las que estuvo detenido. Esta es una pequeña parte de la entrevista que mantuvimos con el general Salvador Cienfuegos, la única que ha concedido para hablar de ese mes de detención. La mostramos en el documental Cienfuegos habla el general, que puede ver usted cuando guste en nuestra página de ADN 40, puede verlo también en YouTube. Escuche usted, vea usted el testimonio del general Cienfuegos. Es un placer estar con el general Salvador Cienfuegos. General, muchísimas gracias. No, al contrario, Jorge, como siempre, muchas gracias. La acusación es que usted, como secretario de la Defensa, tenía relación con lo que llaman el cártel de Tepic, una organización criminal ahí de Tepic, que tiene dos personajes centrales en esto, como lo hemos visto, el H2 y el H9. Correcto. Un líder de la organización, una organización local, y un operador, vamos a llamarlo así, de esa organización. ¿Usted conoció alguna vez al H2 y al H9? No, desde luego que no. No sabía ni de su existencia hasta que fui a Los Ángeles. Ni la existencia, no estaba ni siquiera en el No, mapa. ni idea, no era un estado que tuviera bajo mi cargo. Yo no manejaba Nayarit, lo manejaba la Marina, la Secretaría de Marina. Entonces, ni idea tenía yo de quiénes eran esos personajes. Durante la administración Penny siempre, ahora ocurre lo mismo, hay zonas del país que están, tareas, vamos a decirlo así, que están bajo responsabilidad del Ejército, tareas que son responsabilidad de la Marina. Sí, en la administración pasada sí nos organizamos en cuanto a estados y delincuentes para cada quien dedicar sus esfuerzos a atender la responsabilidad. En este caso yo en Nayarit no tenía nada que ver. Nos dicen que esto tiene relación también con este tristemente célebre fiscal Edgar Beitia de Nayarit, que él es el primero que manejaría ese tema o reforzaría ese tema con la investigación que se hizo en el caso. Bueno, yo cuando estuve en Nueva York y hablando con el abogado que platicábamos, él me hizo saber que él revisó las declaraciones de este señor Beitia, y en ningún momento me señala a mí en algo. Yo no lo conocí, sé de él porque sabía que era el procurador, pero hasta ahí no, yo no tuve ningún trato, ni sé qué pudo haber dicho de mí. Algunos chats donde dicen que le den dinero al secretario porque va a salir de vacaciones, que le den ni siquiera dice qué, ¿no? 2 pesos, 2,000 pesos, 2 millones, 2 porque va a salir de vacaciones. Como secretario nunca hice uso de vacaciones, así que eso no pudo ser. Otro que me llamó mucho la atención es que dice que le den 10 porque va a iniciar un golpe de Estado. Eso llama mucho la atención. Pues claro que, y si ellos lo sabían, no fueron capaces de decirle al gobierno de México que se estaba hablando de un golpe de Estado. Deja de ser el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, y pasa a ser el preso 66454112. Así es. Terrible. Ya no, si uno quiere algo, tiene que hacerlo por medio del número, no del nombre. Y bueno, pues ya me introducen a un área de celdas, me dan ahí un colchón
roto, unas cobijas limpias, pero también rotas. Y pues yo ya estaba, era quizá la 1 o 2 de la mañana, ya estaba muy cansado. Y ahí me acosté a repasar pues qué estaba pasando. Y como 1 hora después llega una mujer anglosajona y medio español, medio inglés, me dice que recoja mis cosas porque me van a trasladar a otro lugar. Pues recojo las cosas, me voy con ella y otras personas que iban, y llego a otra área de celdas, también introducen a una, solo igual que en la anterior, con mis cobijas y mi colchón de vinil, y ella me dice que me trasladan a ese lugar por mi seguridad y protección, y que además era un área de presos con algún problema de carácter mental, o sea de un área psiquiátrica. Enfermedades mentales, psiquiátricas. Y bueno, ahí me dejan y ahí quedo, y ahí permanezco alrededor de 14 días. ¿Era una medida de prevención o una medida de desgaste? Bueno, en el tiempo... En un área de enfermos psiquiátricos tampoco es sencillo, ¿no? En los 33 días que pasé ahí, pues estuve pensando muchas cosas. Y una de esas fue desde que me esposaron, es una forma de doblegar, de romper con la fortaleza, con el ánimo, ¿no? En este caso mía, porque yo me mantuve serio, digno, protestando por las cosas que se decían, y bueno, yo creo que entendería que hay una molestia de las autoridades americanas porque piensan que ese que tienen enfrente pues es un delincuente que introdujo drogas a su país, que le hizo daño a su sociedad y además se hizo de dinero por esos ilícitos, ¿no? Entonces yo entendería de esa parte, pero contrastaba con mi forma de ver las cosas, sabiéndome inocente. Yo nunca había hecho ningún ilícito de ningún tipo, entonces no podía permitir eso y tampoco doblegarme. Yo creo que todo eso formó parte de este plan, de este programa para perjudicar a México. Perjudicar a México. Without the people of America, Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can. We're going to build a wall. No afectaron al ex secretario de la Defensa Nacional. Afectaron a las Fuerzas Armadas, las ofendieron. Este uniforme significa una isla real. Y agredieron al Estado mexicano. A estos agentes de la DEA solamente los vi en ese momento en que fui detenido, y desde ahí, en ese momento, me estuvieron insistiendo sobre que yo cooperara. En el momento de la detención. En el momento de la detención, considerando, desde mi punto de vista, que cooperar significaba que yo aceptaba la responsabilidad, y en ningún momento la acepté. Algún custodio también me dijo por ahí que si quería yo cooperar con la autoridad americana, le dije que de ninguna manera. O sea, en ningún momento acepté, ¿no? Incluso ellos corrieron el rumor, pues salió en Estados Unidos, de que yo había pactado cooperar con ellos y que inclusive iba a dar nombres y no sé qué tantas tonterías. Esa noticia llegó a México y obviamente preocupó a mi familia por lo que se estaba diciendo, pero también, y aquí es un reclamo, por lo mismo que pasó con esas autoridades de los Estados Unidos, pusieron en peligro a mi familia. ¿Qué le queda? ¿Enojo, rencor? ¿Qué sentimiento queda después de todo esto? Bueno, fue algo inmerecido. Sería yo todavía más fuerte. Es una injusticia, una vileza, lo que hicieron conmigo. Porque no me afectaron a mí nada más. Afectaron a mi familia, ¿sí? Y mi familia son mi esposa, mis hijas y mis nietos, ¿sí? Mis nietos van a la escuela, tienen amigos, mis hijas pues también tienen sus amistades, mi esposa conoce a mucha gente. Entonces, a mí me afectaron directamente. Y lo he dicho y lo repito, no nada más a mí, se fueron
a pegarle a las Fuerzas Armadas. El principal socio que tienen los Estados Unidos para combatir las drogas en el mundo somos las Fuerzas Armadas mexicanas. No desestiman los cargos diciendo nos equivocamos. No, en ningún momento lo dice. No, yo he esperado 2 años, 8 meses que se digan que se equivocaron o cuando me hacen una disculpa, un desagravio. No ha habido nada de eso. Lo que sí quedó muy claro es que si ellos no quedaban conformes con la determinación de la autoridad judicial mexicana, ellos podrían reabrir el caso. Eso lo mencionaron y está por escrito. Y bueno, pues ya no podía hacer más. La jueza determina, ordena que de inmediato sea yo regresado a México. Otra de las cosas que llaman la atención es que no hay una vindicación pública después de todo esto. El tema en Estados Unidos ha quedado congelado como estaba y no ha habido un cambio. Nada, en lo absoluto, yo estaba pendiente. ¿Se puede reabrir esa investigación en Estados Unidos según las leyes estadounidenses? El acuerdo, además, al que se llegó, podrían. No lo han hecho. Se me olvidó decir, cuando soy detenido, uno de esos agentes me dice, tenemos más de 1000 llamadas de usted con el H2 y el H9. No han presentado una sola. ¿Se arrepiente de algo? No, Jorge, no me arrepiento de nada. Estoy muy orgulloso de lo que hice y lo que fui. No me arrepiento de nada. Lo único que pasó es que me pusieron una piedra en el camino, pero que finalmente aquí estoy pudiendo platicar con usted. Gracias. No, gracias a usted por todo. Muy amable. Bueno, le recomiendo, la verdad, vea completo este documental. Vale muchísimo la pena, la encuentra ahí en nuestro canal de YouTube de ADN 40. Cienfuegos habla, el general se llama el documental, y terminar con una idea, que hay que insistir en ella. No alcanza todo lo que ocurrió. El gobierno mexicano, ahora que se pide y se intercambia y se dicen tantas cosas, tiene que exigir un desagravio del general Cienfuegos de parte de las autoridades estadounidenses. Estaba Donald Trump, entonces está Donald Trump. Ahora el propio fiscal William Barr dijo que había sido un error. Entonces hay que exigir un desagravio con el general Cienfuegos. Ya nos vamos. Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche. Bonita noche. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.